Hola, soy Eduardo Leiva, soy profesor de historia y soy recreador histórico. En esta ocasión estoy vestido como un soldado del periodo de la independencia, específicamente de la Patria Vieja. Voy a dejar mi fusil, mi arma acá, y mi sombrero bicornio para explicarles un poco más detalladamente de qué se trata esto. Eh, Ustedes actualmente habrán visto soldados y los soldados generalmente tienen estos trajes de camuflaje, ¿cierto? Porque la idea de ellos, de los soldados actuales, es pasar desapercibidos, ¿cierto? Antiguamente, hace 200 años atrás, en el periodo de la independencia, esto era al revés. Había que ser lo más vistoso posible y lo más bien vestido posible, ¿ya? Aquí había un concepto de bella muerte, es decir, los soldados debían estar presentables para morir, para presentarse a la muerte, para la batalla, ¿ya? Y al mismo tiempo tenían que ser sus trajes coloridos de alguna forma u otra para que así se pudieran ubicar también dentro del campo de batalla. Estamos en un periodo donde no existe la radio, por lo consiguiente, en grandes dimensiones de terreno, mover distintos soldados era muy complejo. Por ello, distintas unidades utilizaban ciertos colores para identificarse. Generalmente era el azul y el rojo, ¿de acuerdo? Pero iba variando obviamente de acuerdo a las distintas unidades y distintas especialidades de estos cuerpos militares. También nosotros podemos encontrar dentro de este periodo, para digamos complementar mejor lo que les estoy explicando, que el soldado que yo en este caso estoy representando es un soldado de las milicias de la Intendencia de Santiago. ¿Qué quiere decir esto? Las milicias, como su nombre dice, no eran el ejército regular, no eran el ejército estable, eran más bien personas que tenían distintos oficios, que hacían distintas labores y que en su tiempo libre se presentaban y tenían cierta instrucción militar en caso de que hubiera alguna necesidad. Es muy similar a cómo funciona la reserva actualmente, si es que alguien conoce ese caso. Um, ¿Para qué servían, digamos? ¿Qué necesidades podía haber? Recuerden que este cuerpo es formado durante el periodo colonial, es decir, tiene un origen, digamos, de la organización española. Entonces, esos peligros podían ser los alzamientos indígenas que llegaran a la capital de Santiago o alguna invasión que podía ser de alguna potencia extranjera, como lo fueron, por ejemplo, algunas incursiones de piratería durante el siglo XVII. Ahora, las milicias de Santiago, ¿por qué tienen relación con la independencia? Porque como eran milicianos, digamos, cumplían todas estas labores, una vez que comienza la guerra de independencia en 1813, estos milicianos son enviados a reforzar el ejército restaurador de José Miguel Carrera cuando empieza la guerra. ¿Ya? Las milicias de Santiago en este caso terminaron en el bando patriota, mientras algunas milicias de la zona de Concepción terminaron en el bando realista porque la invasión de los realistas comienza desde el puerto de Talcahuano y desde ahí Concepción, que está la ciudad más cercana, y de ahí en dirección hacia el norte hacia Santiago. Por ello, por la ubicación en la que ellos quedaron, digamos, algunos milicianos, en este caso fueron realistas por la zona donde quedaron, y en este caso los de Santiago, como estaban más lejos, quedaron, digamos, del bando patriota. A continuación, les voy a tratar de explicar de mejor forma cómo se vestían los soldados de esta época. Procedo entonces a explicarles cómo era un poco el uniforme de la época. Como yo les decía, estoy vestido de milicias de la Intendencia de Santiago. Como su nombre lo dice, era un cuerpo miliciano, es decir, eran voluntarios. Por ello, como no eran parte del ejército regular, su uniforme no era generalmente financiado por el Estado, digamos, por el gobierno, sino que era financiado por ellos mismos. Así que lo que yo estoy utilizando ahora es cómo debería haber sido el uniforme, ¿ya? Con su respectivo equipo. Ahora, es muy probable que los soldados no necesariamente hayan ido vestidos así a la batalla, porque como se lo financiaban ellos, a veces el presupuesto no era el adecuado, digamos, para vestir a un soldado, y debemos considerar también las condiciones de batalla, digamos, de la guerra en sí. Bien, voy a moverme un poco, espero que se vea cómo es el equipo completo. Bien, procedo a explicar ahora. Bien, la primera parte, entonces, esto que está acá, es un sombrero que se llama bicornio, ¿ya? ¿Por qué bicornio? Porque tenía dos puntas o dos cuernos, ¿ya? Que están acá. Esto que está acá es la escarapela o cucarda.
Esto sirve para identificar al soldado a qué bando o qué nación pertenece. En este caso es un patriota de la patria vieja, por eso tiene los colores amarillo, blanco, azul. Y siempre en el bicornio debía estar portado hacia adelante, porque el bicornio se podía ocupar de estas dos formas, a propósito. Entonces siempre tenía que estar visible. ¿Para qué? Porque como los uniformes eran muy similares todos, generalmente eran azules, con otros colores rojo, blanco, verde en algunos casos, entonces de lejos yo podía ver un soldado y a lo mejor podía pensar que era mi enemigo, pero a lo mejor era los míos, entonces siempre tenía que estar visible esto, ¿ya? Para así yo identificarlo forma más sencilla. Bien. Eh, Mi casaca, que las casacas en la época generalmente eran de paño. El paño es una tela, se llama paño de lana, es bastante gruesa. Estos uniformes ocuparlo en verano es bastante caluroso, en invierno es más agradable como hoy. Y como les decía, tenían los colores y cierto diseño para identificar los bandos. No sé si se alcanza a ver acá, pero ahí están los bolsillos correspondientes a la casaca, sus presillas que están acá, que es para justamente afirmar el equipo, eh, y su solapa. Estoy con mi chaleco, mis pantalones, y no sé si alcanzan a ver ustedes, pero estoy con polainas. ¿Ya? Las polainas, como estos son uniformes de infantería, es decir, de soldados que se desplazan a todas partes caminando, las polainas estaban hechas para evitar que entrara suciedad en los zapatos, ¿ya? De los soldados, es decir, que entraran piedrecitas o cualquier otro elemento que pudiera romper la planta del pie o hacer daño en los pies de los soldados, porque comprenderán ustedes que un soldado con los pies rotos era bastante inútil, sobre todo si tenían que desplazarse a todas partes caminando. Bien, bueno, continuando con la explicación, procedo ahora a lo que vendría a ser el equipo del soldado. Eh, a mi lado derecho estoy con la cartuchera. Esta cartuchera servía para guardar los tiros de fusil que yo después voy a ocupar obviamente en mi arma. Y van en este lado, ya, digamos en esta cartuchera, digamos que va acá. En mi lado izquierdo llevaba dos elementos: el sable briquet, que es este sable que ustedes pueden ver acá, ya que era un sable de infantería, es un sable muy pequeño. Se usaba ya casi en último recurso, no era muy utilizado en esta época, o sea, no era que no fuera muy utilizado, sino que rara vez se sacaba en combate porque generalmente se utilizaba el fusil con su bayoneta, que ya lo voy a explicar, y generalmente con eso se batían. Ya, esto era muy raro utilizado y era justamente, como les digo, en caso ya de una emergencia, que te quedaras con lo único para defender. La bayoneta, que va acá, que es esta pieza metálica que va en la punta del fusil. El fusil que tengo acá, y que era para justamente hacer ataques contra otras líneas de soldados o defenderme contra las cargas de caballería. ¿Bien? Ahí está. Trato de ponerme de frente lo que el espacio me dé. Si ve algo, perfecto. Bueno, piensen ustedes, yo mido 1,75 m, así que más o menos saquen la cuenta cuánto mide mi arma con su bayoneta. Es un poco más alto que yo, debe ser 1,80 m aproximadamente. ¿Ya? Vuelvo a lo anterior. Este es el equipo ideal, de alguna forma. No todos, por ser milicianos, no todos los soldados estaban vestidos o equipados de la misma forma. ¿Ya? Porque como muchos de ellos tenían que autofinanciarse, era probable que a veces ni siquiera tuvieran alguna de estas armas y a veces incluso, como muchos eran campesinos, utilizaran machetes. ¿Ya? Había incluso ocasiones en que tampoco tenían su fusil o mosquete, y tenían que usar eh, lanzas. ¿Ya? La lanza de la época era una vara de coligüe con una punta metálica. ¿Ya? Bueno, y el fusil, para terminar, que este es un mosquete, es la réplica de un mosquete, es un modelo también conocido como Charleville por su origen francés, era de chispa. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que su mecanismo era bien rudimentario, funcionaba muy similar a cómo funcionan los encendedores actualmente. No sé si lo han visto, que los encendedores tienen una piedra y un metal, entonces cuando ustedes lo hacen girar, hace una chispa. Bueno, esto era lo mismo, ¿ya? Tenían
se cargaban acá, o sea, se echaba un poco de pólvora acá en la cazoleta para que después cuando se hiciera el disparo, digamos, se encendiera la pólvora. Pero se cargaban por la boca, por eso se llaman armas de avancarga, ¿ya? Entonces, yo hacía, para explicarles, el proceso era muy similar. Yo sacaba mi cartucho, abría el primer paso, esta parte que se llama el pie de gato, abría el rastrillo, que es la zona donde golpea después el pedernal, echaba un poco de pólvora, cerraba la cazoleta, el resto del contenido del cartucho al tubo del cañón, sacaba esta pieza que era la baqueta y con ella yo procedía a baquetear o a presionar la bala con su cartucho. Entonces posteriormente, una vez que estuviera listo y con los pasos respectivos, ahí sí, con los pasos respectivos yo ponía la segunda posición, apuntaba y disparaba. Y eso era un tiro y eso tenía que hacerlo yo las respectivas veces que me dieron la orden como soldado de disparar. Así que esto fue una explicación muy resumida de cómo era poco el soldado de la época de la independencia. Saludos.